Como cada jueves me da mucho gusto saludarles y doy gracias a Dios porque nos permite llegar a la 20ª meditación sobre el gran libro de los Efesios. Y el día de hoy les invito para que pongamos nuestra atención en los versículos 8 y 9 del capítulo 2 que dicen de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y miren ustedes, en este gran capítulo de Efesios, el apóstol Pablo nos presenta el pasado, el presente y el futuro del creyente. En Efesios 2:1 nos habla del pasado y nos dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo que se opone totalmente a Dios. En Efesios 2, versículos 5 y 6, nos habla del presente. Dice que Dios, por medio de su gracia infinita, nos resucitó espiritualmente, elevándonos a las regiones celestiales con Cristo Jesús. Y en Efesios 2:7 nos habla del futuro. Dice que algún día estaremos en el cielo unidos a un coro de millones y millones de redimidos que estarán alabando a Dios por las abundantes riquezas de su gracia. Pero vayamos al versículo 8, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este versículo contiene uno de los grandes resúmenes evangélicos del Nuevo Testamento, que dice que nuestra salvación brota únicamente de la gracia de Dios y nos la apropiamos solo a través de la fe. De acuerdo a este versículo, ningún mérito de esta gloriosa realidad depende de nosotros, es decir, de nuestras propias obras o méritos, ya que el texto es muy claro y dice: por gracia sois salvos. Y su énfasis es la gracia de Dios. Y la palabra gracia se puede definir como un favor inmerecido, un favor concedido a quienes no son dignos de él y que no lo merecen. Entonces nuestra salvación fue lograda por la gracia de Dios, por medio de la fe, y no depende de nosotros, sino que es un don de Dios, es decir, es un regalo de Dios. El doctor Louis Sperry Chafer dijo lo siguiente sobre la gracia y el amor de Dios. Dice: existe una diferencia bien marcada entre el amor compasivo de Dios por los pecadores y su gracia que ofrece por medio del Señor Jesucristo. Ya que por una parte Dios ama a los pecadores con una compasión indecible, y sin embargo, a causa de su justicia y santidad divinas e infinitas, no puede pasar por alto, no puede ignorar los pecados que merecen un justo castigo. Por ello, la gracia divina que permite la salvación del pecador es en base a que hubo un juicio justo contra el pecado, y el castigo lo sufrió nuestro Señor Jesucristo con su muerte sacrificial en la cruz del Monte Calvario. Por eso Isaías 53, versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y miren ustedes, 1 de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, nuestra salvación depende de Dios, no de nosotros. Es un regalo de Dios. Miren, F.F. Bruce dijo: no es que nuestra fe merezca la salvación de ninguna manera. Es simplemente la facultad por la cual aceptamos la salvación que la gracia gratuita de Dios nos ha otorgado. Y es la base de las 4 solas de la teología de la Reforma. Solo por la gracia, solo por la fe, solo las Escrituras, solo a Dios sea la gloria. Juan Calvino dijo: nuestra salvación brota únicamente de la gracia de Dios y nos la apropiamos solamente a través de la fe. John Stott dijo: por nuestra salvación
Dios mostrará en los siglos venideros su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y Dios va a mostrar su gracia para con nosotros, debido a que nos ha salvado por gracia. Dice aquí el pasaje: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y en ese versículo 8 encontramos las tres palabras fundamentales de las buenas nuevas del Evangelio, que son salvación, gracia y fe. Y la primera palabra, que es la de salvación, significa más que el perdón, ya que es la liberación de la muerte, liberación de la esclavitud, liberación de la ira de Dios. Y tal y como lo mencionan los versículos del 1 al 3, ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo. La segunda palabra es gracia, que significa la misericordia gratuita, inmerecida de Dios hacia nosotros. Y la tercera palabra es fe, que es la confianza humilde con la cual nosotros la recibimos. Ahora bien, con el objeto de confirmar de que somos salvados solo por la gracia de Dios y a través de la fe en Cristo, el apóstol Pablo añade dos negaciones que encontramos en el versículo 9 que estamos analizando en este momento, que dice: no por obras, y número 2 dice: para que nadie se gloríe. Dos negaciones. Vayamos a la primera negación: no por obras. Hamilton Robinson dijo que este pasaje es claro cuando dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y para que de ninguna manera pensemos que tenemos el mérito de la fe que permite esta gran salvación, agrega de inmediato: y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y parafraseando ligeramente las palabras de ese texto, podría decirse: esto es un verdadero don o regalo de Dios que no depende de las obras, para que nadie tenga de qué gloriarse. Y la salvación es un regalo inmenso de Dios, ya que estábamos muertos. Dios nos revivió, nos dio vida para poder creer, por lo que aún la fe es un regalo de Dios. Es decir, la fe salvadora es un regalo gratuito de Dios. Ahora, la segunda negación de este versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo que no hay duda para el mérito, no hay lugar para el mérito humano. Tampoco hay sitio para alguna glorificación humana. No podemos jactarnos de alguna obra que hayamos hecho. Por ello, en el cielo no podremos jactarnos de ninguna cosa, sino que el cielo estará lleno de las proezas de Cristo, las alabanzas a Dios, y las únicas demostraciones que habrá en el cielo serán de las riquezas incomparables de la gracia de Dios y su bondad para con nosotros a través de Jesucristo. F. Bruce dijo: la salvación no es por obras, por dos razones. Uno, primero, porque se da por gracia. Y dos, en segundo lugar, porque se recibe por fe. Como dice Romanos 11:6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si la salvación fuera por las obras, los hombres tendrían de qué gloriarse. Pero cuando todo es por gracia y recibido por fe, toda jactancia es excluida. Si el cristiano desea gloriarse, alabe al Señor. Concluyo. El célebre predicador inglés Charles Spurgeon dijo: no es la alegría en Cristo lo que nos salva, es Cristo. No es nuestra esperanza en Cristo lo que nos salva, es Cristo. No es incluso nuestra fe en Cristo, aunque este es el instrumento, sino que son la sangre y los méritos de Cristo. Ahora bien, si como hijos de Dios en alguna ocasión nos alejamos de Dios, pero Él siempre, fíjense bien en su misericordia, su amor, Él siempre nos ayudará a encontrar el camino de regreso, porque es por gracia. Y solo por gracia somos salvos. Y esto debido a que nuestra salvación ya fue consumada, fue completada en la cruz del Calvario.
Y además tenemos una maravillosa promesa de Dios en Filipenses 1:6, que dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y debido a que todo depende de la gracia de Dios, tenemos la completa seguridad de nuestra salvación. Y los creyentes, con toda confianza en Cristo, hoy podemos exclamar: ya soy salvo. Amén.